Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Acompáñame en oración para que juntos nos presentemos delante del Señor en este día. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tus misericordias. Por tu misericordia hoy pudimos abrir los ojos. Por tu misericordia, Señor, estamos en pie, podemos respirar. Por tu misericordia tenemos la palabra, tu palabra escrita. Te suplicamos, oh Padre Celestial, en esta mañana que tú nos hables por medio de ella. Que tú traigas convencimiento de pecado a nuestras vidas. Que tú nos guardes, oh Señor, del materialismo, de la avaricia, del acumular tesoros en esta tierra, mientras podemos levantar la mirada hacia lo celestial, echando mano de la vida eterna. Queremos de manera especial presentarte a aquellos que están con nosotros y quizás no te conocen, no tienen una correcta relación contigo, que puedan ser convictos de pecado al escuchar la buena noticia del Evangelio, rendirse delante de ti, reconociendo su pecado y su vida de rebelión y alcanzar misericordia. Ayuda al predicador en sus debilidades y que al final de todo lo hablado tu nombre pueda ser glorificado. Danos el oír con la disposición de obedecer y vivir para tu gloria, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Una de las cosas comunes que nosotros vemos en la humanidad es que hay personas que les gusta comer cosas raras. Pueden comer insectos, ranas, molondrones, coliflor y todo tipo de sustancia extraña. A mí me gusta la pesca, pero tengo que ser sincero, no he podido llegar a comer pulpo ni nada de eso, solamente el pescado. Y menciono esto porque leí la noticia de que en Alemania se está investigando la muerte de 18 pulpos que murieron presuntamente porque estaban explotando unas minas dejadas desde la Segunda Guerra Mundial. Y no quisiera yo entrar en disputa o caerle mal a la Asociación de Pulpos del Mar Báltico. Pero me llamó la atención esa noticia porque en Alemania está permitido de manera legal el aborto. Cualquier mujer en gestación puede ir a un hospital y causarse un aborto. Pero ellos están investigando la causa de la muerte de 18 pulpos. Hermanos, de igual manera, pienso que para muchos creyentes pudiéramos tener de alguna manera algunos pecados más graves que otros, en una posición quizás de una mayor condenación, al mismo tiempo que pudiéramos tolerar otros. Pecados favoritos. De lo que vamos a hablar en esta mañana es justamente uno de esos pecados, de esas condiciones que Dios llama como pecado, que muy frecuentemente nosotros pasamos por alto. ¿Cuál es? El materialismo, la avaricia. El materialismo, exceso o amor por los bienes materiales, con el fin de acumularlo. La avaricia, el amor al dinero, el amor a esos bienes terrenales.
Una doctrina filosófica totalmente opuesta a Dios y muy peligrosa. El texto que nosotros acabamos de leer justamente nos advierte. El materialismo, la avaricia, es un camino de condenación. Un camino peligroso de condenación. ¿Por qué? Porque nos aleja de Dios. Nos lleva a poner la confianza de nuestra salvación en lo material, olvidándonos de que solo Jesús es la fuente de esperanza. Y he dividido este texto en 4 encabezados. Un peligro a evitar, versículo 17, el materialismo. Un gran deber a cumplir, ser buenos administradores. Un evento a considerar, la venida de Cristo, la vida eterna, y un ejemplo a seguir, el ejemplo de Jesucristo. Para aquellos que están tomando nota, lo voy a repetir. Un gran peligro a evitar. ¿Cuál es ese peligro? El materialismo, el vivir para acumular, la avaricia. Un gran deber a cumplir, dado por el apóstol Pablo: sed buenos administradores. Un gran evento a considerar, la venida de Cristo a la luz de la eternidad. Un ejemplo a seguir, el ejemplo de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Pero para los que están con nosotros por primera vez, permítame poner este texto en su contexto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Varios falsos maestros han entrado a la iglesia promoviendo herejías. Partes de esa herejía era que promovían falsamente quizás el evangelio de la prosperidad, enseñando con el fin de lucrarse, de obtener ganancias deshonestas. Estos falsos maestros son definidos como engañadores que solo buscan un bienestar terrenal, una buena reputación, pero sin tomar en cuenta una genuina transformación. Estas falsas enseñanzas, influenciadas quizás por la cultura, estaban dentro de la iglesia de Éfeso. Pablo advierte a Timoteo, y como veíamos la última vez que estábamos predicando esta carta, él le dice: tú eres un hombre de Dios. Predica conforme a un hombre de Dios. Desecha estas fábulas, estos cuentos de camino. Y ahora, ya en la fase final de esta carta, Pablo quiere que su hijo en la fe, Timoteo, advierta a los ricos de esta congregación. Y usted pudiera decir en esta mañana: bueno, yo no soy rico. Pero déjame decirte que una de las cosas que nosotros tenemos como creyentes aprender a hacer es leer el texto en su contexto. La gran mayoría de las personas que estamos en este lugar, en comparación para los creyentes de aquella época, somos considerados como ricos. Recordaos que en aquella época las personas apenas podían alcanzar para comer. Quizás podían tener una túnica y muchas veces no era ni siquiera de colores o de una tela reconocida. Un manto y un lugar donde dormir. Es decir, que lo que Pablo quiere al hablar del materialismo no es tanto que nos enfoquemos en un monto tal. Es una condición del corazón. La avaricia, el amor al dinero, es un hábito o es una condición que está ligada a nuestros afectos. Pudiera una persona ser generosa a pesar de tener muchos recursos, y pudiera ser una persona pobre, ser una persona materialista. Poner su esperanza en conseguir eso, aunque quizás nunca lo logre en su existencia en esta tierra. Y lo primero que quisiéramos ver es el gran peligro a evitar: el materialismo. Versículo 9, él les ha advertido que tengan cuidado con el amor al dinero, con la codicia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, dañosas, engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10 del capítulo 6.
raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando muchos, se extraviaron de la fe, se apartaron del camino del Señor y fueron traspasados por muchos dolores. Hay una gran advertencia. Ahora, mira por qué el materialismo es peligroso. 4 razones nos da este pasaje por lo cual el materialismo es un camino de condenación. Primero, porque lleva al envanecimiento, al orgullo de no necesitar a nadie, de no necesitar a Dios. Lo segundo, es peligroso porque incentiva el egoísmo, la acumulación, el no mirar las necesidades de los demás, porque primero soy yo, después estoy yo, y si quedan recursos serán utilizados para mí también. Es un camino de condenación porque incentiva el egoísmo. Es peligroso porque, como dije anteriormente, no solamente lleva a envanecerse y no ver la necesidad de Dios, sino que es peligroso porque lleva al ser humano a una autoconfianza. No ver la necesidad de Dios y no verse a sí mismo, como Dios dice, pecadores necesitados de su misericordia y de su gracia. Y es peligroso porque finalmente nos lleva a apartarnos de Dios y por lo tanto a la condenación. Mira cómo dice el versículo 17. Léelo conmigo, por favor. No cierres tu Biblia, puedes dejarla abierta y leerla. Versículo 17. A los ricos manda que no sean altivos. Pablo está diciendo aquí con respecto a los ricos que no miren por encima del hombro, que no tengan un pensamiento alto con respecto a sí mismo. Es una actitud altanera tener una elevada posición de sí mismo, no verse como Dios los ve. Usted recuerda a Nabucodonosor. Él está paseando por el imperio y él dice: oh Nabucodonosor, cuán sabio tú eres, qué grande tú eres, cuán poderoso tú eres, mira todo lo que tú has logrado. Lo lleva a la necedad de poder levantar su voz contra Dios. Y es ahí mismo donde es humillado. Es el caso del salmista Asaf, cuando él puede ver los ricos pecaminosos en su contexto y dice: casi resbalan mis pies, porque yo veo que son tan osados que se atreven a decir: mañana iremos, así haremos, y disponen y pueden levantar su puño contra Dios. Es el caso narrado por Ezequiel capítulo 28 versículo 1 y 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios con D minúscula, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto a tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones ha multiplicado tu riqueza, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Es la necedad de nuestro corazón. Es la independencia, el enaltecimiento de un corazón que tiene la idea de que se ha construido a sí mismo. Hermanos, si somos sinceros, eso es lo que le gusta al ser humano: enaltecerse, buscar su propia gloria. En uno de las reuniones de grupos pequeños, mientras las madres estaban en el grupo pequeño, estaban atendiendo a los niños, y ellos estaban jugando un juego. El juego es: Simón dice, y los demás niños obedecían. Simón dice: levanta la mano, y levantaban la mano. Simón dice: siéntate. Ahora, a mí me llamó la atención uno de los niños que se puso en pie y dijo: vamos a cambiar el juego. Ya no va a ser Simón dice,
va a ser el rey yo digo. Y él se mencionaba su nombre y decía, el rey fulano dice, párense. Desde niños está en nuestro corazón. Ese es el peligro de las riquezas, llevar al ser humano a verse autosuficientes, a vernos independientes de Dios. Ahora, hermanos, no solamente las riquezas pueden hacer eso. Quizás una posición de salud, quizás una posición laboral, económica, familiar, puede llevarnos a no ver la necesidad que tenemos de Dios. Por eso es una mala manera de evangelizar, decirle a las personas, tú tienes un vacío en tu corazón. Pudiera ser un soplo cardíaco, que solo Dios puede llenar. Es una pieza del ego que complementa tu vida. Eso no es el evangelio. Porque puede aparecer alguien que diga, como el joven rico, yo no necesito a Dios. Yo soy joven, tengo riqueza, tengo reputación, soy religioso, mi matrimonio está bien, mi familia está bien. ¿Conoces tú personas no creyentes que están en esa condición? Éxitos con crece, familias bien, salud, su matrimonio está bien, su familia está bien, su salud está bien, un seguro internacional, dinero en el banco. Pero aún así la Biblia dice que son pecadores y que necesitan venir a Cristo en fe y arrepentimiento. Que si mueren en esa condición, lo que le espera es el juicio eterno. Como le pasó al joven rico que rechazó el llamado a ser discípulo de Jesús porque tenía muchos bienes que habían arropado su corazón avaro, el materialismo le llenaba. Es la advertencia que vemos en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe sea en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Mira la advertencia que da Santiago. Porque si en vuestra iglesia entra un hombre con un anillo de oro, un símbolo de riqueza en aquella época, con ropa espléndida, quizás una túnica de colores, y también entra un pobre, andrajoso, maloliente, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, venga Señor, siéntese, pase por aquí. Y al pobre le decís, siéntate y estate tú allá de pie, o siéntate aquí abajo en el estrado. Santiago dice, ¿no estáis haciendo acepción de personas entre vosotros y venir a ser jueces con malos pensamientos? En aquella época era común reservar los mejores asientos en la sinagoga para ese tipo de personas. Hermanos, eso no significa que si mañana en nuestra congregación viniera algún tipo de funcionario, un gobernador, un síndico, un diputado, que nosotros por respeto al cargo que él está llevando a cabo, que está ejerciendo, nosotros por respeto le dijéramos o lo saludáramos, hermano, pase por aquí, siéntese aquí. Estamos quizá honrando a ese militar o a ese alto funcionario. En ese contexto quizás no estaríamos haciendo acepción de persona, porque la Biblia nos llama también a honrar. Pero lo que está relatando Santiago es una práctica, una conducta de evaluar a las personas de acuerdo a cómo está vestido, de acuerdo a los recursos económicos que pudiera tener. El materialismo es peligroso. Puede llevarnos a nosotros a buscar independizarnos del Cristo. Ahora yo te quisiera preguntar, amigo que estás con nosotros en esta mañana, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde tú has puesto tu confianza a la luz de la eternidad? Si este fuera tu último día en esta tierra, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Puedes tú ser definido como un creyente, aquel que ha puesto su confianza en Cristo? Pablo está preocupado por Timoteo y por la iglesia y por eso le da esa advertencia.
Dile a los ricos de la congregación, dile a los hermanos que el materialismo es peligroso porque puede llevarles a ellos a creer que no necesitan de Dios, a enaltecerse. Pero hay un segundo elemento por el cual el materialismo es peligroso, porque incentiva el egoísmo y la acumulación. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hermanos, por el mandato, de manera inversa, podemos deducir que el materialismo es una ideología del acaparamiento, de no mirar hacia el lado. Y es contradictorio, porque se esperaría de que un creyente que tiene recursos tenga la misma disposición para la generosidad. Hermanos, pero con mucha frecuencia no se ve así. Generalmente las personas pobres o que tienen menos recursos son los más dadivosos, son los más comprometidos. O dicho de otra manera, las personas con mayor cantidad de recursos no son generalmente personas dadivosas, no son personas generosas. Ahora Pablo está apelando no a una clase social, está apelando a la obra de Cristo en la vida de estas personas que tienen los recursos. Que así como son reconocidos por ser exitosos, por tener recursos, que aún sean más conocidos por su generosidad. Que los defina las buenas obras. Generosidad, dadivosos. El texto que leyó nuestro hermano Carlos Julio, el rico y Lázaro. Jesús está hablando de esta parábola y dice que había un hombre que su vestidura era púrpura. Es decir, que constantemente él vestía del vestido más caro. Un rey podía tener un traje de púrpura, pero este hombre siempre estaba vestido de púrpura, de lino fino, y cada día era banquete. Era un banquete fijo la comida que tenía en su casa. No era una boda, no era un día especial. Su comida constantemente era banquete. En contraposición, había un mendigo, alguien que vivía de la caridad pública, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¡Wow! ¡Qué dichoso! ¡Qué dicha! ¡Qué suerte tiene este mendigo que está a los pies en la puerta de un hombre sumamente rico! De un hombre vestido de lino, de púrpura, de un hombre que tiene grandes banquetes todos los días. ¡Qué dichoso! Seleccionó bien la ubicación para que alguien le extendiera un plato de comida. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas, de las sobras. Después que la gente comía y dejaba un mulo de pollo a medio morder, que por lo menos alguien tuviese misericordia y le pasara ese mulo de pollo para él terminar de aniquilarlo. Aquellas migajas, aquellas sobras, que alguien pusiera un periódico para las sobras que caían, un niño pequeño mordiendo algo y se caía, que alguien lo atrapara para que lo pusiera en un plato y se lo pasara. Dice el texto, y que aún los perros lamían sus llagas. Este rico no le daba ni las migajas a aquel mendigo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno alzó sus ojos en el Hades, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Qué está diciendo Jesús? Este rico no fue condenado porque era rico. Lázaro no fue salvo porque era pobre. Es que su avaricia, su amor al dinero era tal que no tomó en cuenta la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo usted se atreve a decir eso? Porque Dios dice: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podía este hombre amar al prójimo que tenía lleno de llaga en la casa, en el frente de su casa? Y alguien pudiera decir: ¿y quién es mi prójimo? ¿Usted recuerda? Cuando Jesús estaba picándole cerca a aquel fariseo: espérate, ¿quién es mi prójimo? Pudiéramos nosotros: yo no veo las necesidades. ¿Cuáles necesidades? La avaricia de este hombre, el amor al dinero, le llevó a resistir el mensaje de salvación. De hecho, mira, él está en la condenación y no dice: yo soy inocente. Se equivocó mi abogado que no me defendió bien. Su preocupación en este lugar de tormento es porque él tiene 5 hermanos que probablemente él ha colaborado para que ellos vivan igual que él vivió, y él sabe que le esperará el mismo lugar de tormento. Manda un muerto para que advierta a mis hermanos que el materialismo, que el amor al dinero es un camino de condenación, para que no vengan aquí. Y muchos estudiosos de la Biblia creen que esto no es una parábola, por la respuesta que Jesús pone en la boca de Abraham. A Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. Usted y muchos de ustedes saben que así los judíos llamaban al Antiguo Testamento: el Pentateuco, Moisés, y los libros proféticos, los profetas y los demás escritos. Algunos creen que probablemente Jesús está diciéndole: la Biblia le advierte, el Antiguo Testamento es claro con respecto a la generosidad. Y él dice: es que ellos no leen la Biblia, ellos no le hacen caso, aunque quizás van a la sinagoga, no escuchan la advertencia de la generosidad de Moisés y los profetas. Usted recuerda Ruth y Noemí, cómo estaba establecido que lo que caía a la tierra era para las viudas, para los necesitados. Dios, contemplando suplir las necesidades, mientras estaba desgranando el trigo, mientras estaba cosechando, Él estaba pendiente de los necesitados. Vimos cómo las viudas y los huérfanos deben ser tenidos en consideración. Ahora, hermanos, hay un principio claro. Jesús habló de un cambio de banco y de cuenta de ahorro. Mateo 6, 19 al 34. Él enseña acerca de las posesiones. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se comen la tela y el óxido destruye los metales, donde los ladrones roban. Jesús habló claramente de la acumulación por acumulación, de hacer tu vida como propósito primario el acumular las riquezas. ¿Y cuál es la advertencia de Jesús? En la antigüedad se guardaba telas, púrpura, lino fino. En esta tierra hay polilla que se come el lino y la tela. Guardarlo en forma de metales, oro, plata, metales preciosos. En esta tierra hay óxido que corroe los metales. Y algún tipo de valor en tu casa. Hay ladrones que pueden abrir un hueco, minar, hacer minería, entrar a tu casa, romper el abesto de tu casa, como eran construidas las casas en la antigüedad, y robar esto que tú estás atesorando.
De manera positiva, el versículo 20 dice, almacenas tesoros en los cielos. ¿Por qué? En el cielo no hay polilla, no hay óxido, y mucho menos entrarán los ladrones. Y aquí está la razón: donde está tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. ¿Cuáles son los deseos que están en tu corazón? Jesús. ¿Estás tú persiguiendo la santidad? ¿Estás tú persiguiendo crecer conforme a la estatura de Cristo en esta mañana? Porque eso lo puede responder cualquiera que le pongan una cámara y un micrófono. ¿Qué es lo más importante para tu vida? Jesús, dirá la mayoría de las personas. Aparecerá un roca izquierda que se tilde de comunista, que diga que no creen nada. Pero la mayoría de las personas pueden decir que creen en Jesús. La pregunta: ¿dónde están sus tesoros? El materialismo es un camino peligroso porque nos hace creer autosuficiente. Al mismo tiempo nos hace de manera egoísta olvidarnos de las necesidades de los demás. Pero es peligroso y es un camino de condenación. ¿Por qué? Porque genera una autoconfianza. Ellos dicen son altivos. Y hay una razón que no debemos hacer esto. ¿Cuál es la razón? Mira cómo dice el versículo 17. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy puedes tenerla, mañana no. Hoy puedes tener los recursos, mañana puedes ser engañado, estafado o venir una enfermedad catastrófica que te deje sin un centavo. ¿Usted recuerda aquel anuncio donde se ponía un pelotero de las grandes ligas con un bate que decía: este banco es sólido? Ven aquí, que aquí están garantizados todos tus recursos. ¿Y dónde está ese banco? ¿Dónde está el pelotero? Son inciertas. De manera negativa, a los ricos, aquellos que están buscando la avaricia, no pongan las esperanzas en las riquezas. Pero de manera positiva, versículo 17, parte final, sino en el Dios vivo. No ponga tus riquezas en lo inteligente que eres, en el dinero que tienes, en la cuenta de banco. ¿Y qué hago? ¿Me quedo en estática, en el limbo? No, pon tu confianza en Dios. Dios es tu suplidor, tu proveedor, el que te cuida, el que sabe lo que te conviene, el que te guarda, el que tiene tu futuro en sus manos. Y eso es un creyente, es uno que ha puesto su confianza en Dios. El materialismo dice: dime cuánto tienes y te diré que vales. Dios dice: ven a mí, venir a mí, para que puedas ser realmente rico. Pon tu confianza en mí. Evidentemente, hermanos, que este llamado no es un llamado a ser negligente en nuestro trabajo, no es un llamado a no proveer o no pensar en el futuro. Es un llamado a guardar nuestros corazones. Porque al hablar de este tema, inmediatamente pueden surgir barreras que se levantan en nuestra mente, argumentos. Uno tiene que ser precavido, uno tiene que ser ahorrativo. El avaro realmente se define como ahorrativo. Ahora, ¿tú te has dado cuenta, hermano, cuán grande puede verse un billete de 2,000 pesos en el tarro de las ofrendas? ¿Y cuán pequeño se puede ver en una tienda como Élite o en una tienda exclusiva? Puede verse grande para ofrendar. ¿Y qué pequeño puede verse en una tienda de esa? Usted entra con 500 pesos a una tienda, quizás podrá comprar un souvenir. Hay un peligro, cuidado con la avaricia. Pero al mismo tiempo hay un gran deber. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Versículo 18, que seamos buenos administradores, que hagan bien, que sean ricos en criptomonedas, en propiedades, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos.
que cuando hablen de esa persona, la riqueza no los defina. Abraham era una persona sumamente rica. Podemos ver en Job una persona sumamente rica, pero cuando la Biblia habla de Abraham, no habla de las vacas de Abraham. No habla de las riquezas solamente de Abraham, habla de la fe de Abraham, que caminó como viendo al invisible, confiando en el Dios de su salvación. Abraham es definido como el padre de las vacas, no, el padre de la fe. Hay un mandato: sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dios demanda que seamos buenos administradores con los recursos de Él que Él nos ha dado a administrar. Ricos en buenas obras. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, echando mano de la vida eterna, siendo ricos en buenas obras. ¿Cuál es el orden de las riquezas de la provisión de Dios? Debemos proveer para nuestras familias, para nuestras necesidades familiares. Pablo ya ha dicho que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. No se espera que algún creyente sea sometido a la justicia porque no cumpla con su deber como padre, que le pongan una manutención, una pensión. Debemos proveer conforme a nuestras posibilidades para las necesidades de nuestras familias. Pero en el versículo 5, capítulo 5, versículo 4, en la iglesia local como cuerpo deben ser atendidas las necesidades de las viudas y de los huérfanos. Y al hacerlo debemos hacerlo guardando la dignidad de cada ser humano. No es como muchas veces hacen los políticos. Van a regalar algo y se van a tomar una foto. Y la publicidad y el dinero invertido para movilizar esa foto en las redes sociales, el dinero pagado en publicidad es más que el objeto regalado. Con dignidad, pero velando por las necesidades de las viudas, los huérfanos, los desempleados. Versículo 17, ya vimos este pasaje, los líderes de la iglesia, aquellos que están constantemente sirviendo en el ministerio, debe la iglesia velar por sus necesidades. Pero también vemos los necesitados en sentido general. Hechos capítulo 4, versículos 34 al 35, se nos habla de que la iglesia local era una iglesia generosa. Todo creyente en aquella iglesia tenía sus necesidades cubiertas, los alimentos, y muchos que tenían varias propiedades vendían sus bienes para la causa, para la generosidad. No es comunismo, no es igualitarismo económico. Está apelando a una persona que Dios le ha bendecido de tal manera, pero su mayor bendición es conocer a Cristo, es servir en su obra, y tiene la capacidad de poder vender una propiedad adicional. ¿Para qué? Para satisfacer a aquellos que están pasando por necesidades, de manera voluntaria y por la obra que Cristo ha hecho en su corazón. Déjeme decirle como testimonio de nuestra iglesia, la actividad donde más personas van en el año es la velada. La hacemos en un local amplio. Y sabes, hay algo que nosotros no hacemos en la velada. Pudiéramos en algún momento hacerlo porque no es pecado, pero hemos decidido no hacerlo. ¿Sabe lo que no hacemos? ¿Alguien sabe lo que no se hace en la velada? ¿Qué es lo que no se hace? Recoger ofrendas. ¿Por qué? Porque en ese lugar muchas personas, quizás la gran mayoría, son incrédulos. Y lo que queremos con el incrédulo es que venga a Cristo en fe y arrepentimiento. Primariamente las necesidades de nuestra iglesia local deben ser satisfechas por los miembros, por la iglesia local. No es para manipulación. Pablo no está diciendo a Timoteo: manipula para que sean generosos.
No, 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 apela al alma, apela a la motivación, que sean generosos, que fructifiquen. Él le dice a los filipenses, me he sentido gozoso por la dádiva que me han dado, pero no por la dádiva, es por ver a Dios obrando en ustedes para que manifiesten esa generosidad. Y cuidado, no le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque he aprendido a estar saciado como a tener hambre. ¿Por qué? Porque todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Pero me regocijo porque se acordaron de mí. Me regocijo por su generosidad a pesar de sus necesidades. Pablo les está diciendo, el creyente es uno que debe ser conocido por su generosidad. Porque hay que decirle, ya detente. No sigas. Es el caso de los corintios, como Pablo habla en 2 Corintios, 8:4, al hablar de los macedonios, no de los corintios. Los corintios no fueron generosos para con Pablo. Y Pablo le dice que ellos, a pesar de sus necesidades, mandaban ofrenda aun cuando él estaba en otro lugar. Es decir, hermanos, que como creyentes nosotros somos llamados a ser mayordomos, administradores. Y una buena mayordomía empieza con la gratitud. Gratitud a Dios que provee nuestras necesidades. Pero buena mayordomía implica la generosidad. Con lo que tenemos, a veces pudiéramos decir, si yo tuviera, si yo pudiera, si yo hiciera, si yo entonces. No, no, no. Sean buenos administradores, ricos en buenas obras. Que ese sea el fundamento, los que le motiven. Mira cómo de alguna manera él puede hacer un juego de palabras. Sean ricos, pero su tesoro mayor no es una posesión, sino las buenas obras. Es un texto, Jesús habló en Lucas 19:9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Un texto que yo leía y por un tiempo no entendía. ¿Cómo así las riquezas injustas? Si todos nosotros quizás trabajamos de una manera digna. Hermano, de una manera u otra, toda riqueza terrenal está bañada por injusticia. Quizás empezando por los salarios del nivel gubernamental, a veces vemos como si la gasolina, los impuestos suben, se quedan frisados y no lo bajan. Y ahí entonces para ganar más dinero y pagar las cuentas públicas, muchas veces no es equitativo los recursos. Los impuestos muchas veces no son justos. Alguien decía que conocemos la voluntad soberana de Dios, que permite esta tanda de apagones insoportables. Pero tenemos la voluntad revelada de Dios. No te robe la luz y paga a Edenorte, aunque no se lo merezcan. Pero el hecho es, hermanos, como nosotros, en este pasaje Jesús dice, riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Es el hecho de tú invertir tu vida en medio de tantas situaciones y al mismo tiempo tener generosidad para aquellos que están pasando por algún tipo de prueba. Es tu poder decir que cuando mueras, otros creyentes puedan decir gracias porque invertiste tu vida, porque invertiste algún recurso en regalarme una Biblia, en manifestar generosidad, en manifestar algún tipo de buena obra, en quizás sostener un misionero que está predicando la palabra. Es el caso de los colosenses que enviaron esta ofrenda a Pablo para que él pudiera dedicar a predicar el evangelio. Y si Pablo podía ser efectivo en la predicación del evangelio, era porque ellos también habían suplido la comida, el lugar de hospedaje, la ropa que Pablo iba a utilizar para que él pudiera predicar la buena noticia del evangelio. Pensar en algunas aplicaciones prácticas. Quizás un joven que pueda ir a un campamento y ser edificado y dedicar su vida al servicio de Cristo. Y de alguna manera ese dinero le sirvió para poder costear eso y entonces invertirse en la obra del Señor. Patrocinar un libro que alguien pueda leer y crecer en su fe, madurar en su obra, en su crecimiento para con Dios.
hay una advertencia: no pongan las esperanzas en lo terrenal. Sean ricos en buenas obras, en generosidad. Yo leí hace un tiempo en España hubo una huelga masiva. ¿Por qué? Porque se intentó subirle 3 años a la pensión. Y las personas protestaron para que eso no se hiciera. Quizás porque muchas personas tienen la esperanza en cuando se pensionen. Cuando yo salga de ese trabajo y pueda ya descansar de esos afanes. Pero una persona puede ahorrar toda su vida y anhelar con ese momento. Y es ahí cuando dice: alma mía, gózate. Y ahí vienen las enfermedades, los achaques, la vejez. Y le quitan el seguro. Entonces aquello que planificó, entonces no se puede disfrutar. Por eso aquí hay un llamado: pon tu esperanza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Pudiéramos ver algunas aplicaciones. Quizás tú estás aquí y puedes decir: los recursos que tengo es porque soy diligente y es para que yo los disfrute. Eso es verdad, pero al mismo tiempo tú tienes esos recursos porque Dios te lo ha dado. Soy muy trabajador. Eso es verdad, pero acuérdate que si Dios no te diera la salud para trabajar, tú no pudieras tener ningún recurso. Soy buen administrador. Eso es verdad, pero Dios dice que ser buen administrador es ser rico en buenas obras y generoso para los demás. El otro no es como yo, manifiesta la generosidad siendo dadivoso. Yo tengo futuro asegurado. Ten cuidado, porque el único futuro asegurado es aquel que está en las manos de Dios. Yo puedo estar tranquilo. Ten cuidado, porque nuestra tranquilidad no está dada por un determinado país, un determinado lugar donde tú estás viviendo. Si algo me llamó negativamente la atención es ver cómo en las inundaciones que ocurrieron en Texas no hubo ninguna diferencia entre las inundaciones que vemos en nuestros países y en nuestros barrios del Caribe. Las casas llenas de lodo, llenas de ropa y bienes destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Personas ricas ahogadas por una riada. Y lo vimos también en España. Países del primer mundo que muchas personas anhelan vivir para resolver sus situaciones económicas. Yo no necesito a nadie. Yo tengo mi futuro asegurado. Sin Dios te falta todo y tu futuro es muy incierto. Soy dueño de mi destino, navegante de mi propio barco. No salga de este lugar pensando de esa manera. Pon a Cristo a gobernar tu vida. Ríndete ante el señorío de Cristo y que Él sea el que dirija tu vida. ¿Qué hemos visto, hermanos? Un gran evento a considerar. Finalmente, atesora para lo importante. ¿Cómo nosotros pudiéramos tener, cuál es el ejemplo a imitar? Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Al hablar de la vida eterna, la Biblia no habla de simplemente un lugar. La vida eterna es una persona, Jesucristo. Es conocerle a Él, conocer a Dios y a Cristo a quien tú has enviado, dijo Jesús. Vivir conforme a ese ejemplo. Pablo le dice a los filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, se despojó de su gloria. ¿Para qué? Para venir a servirnos, a buscarnos que estando perdido en nuestros delitos y pecados. Conocer la vida eterna, seguir sus pisadas, poner nuestra confianza en Dios, encontrar gozo y contentamiento en Cristo, en saber que hemos sido salvos por su gracia, por su misericordia. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que estuvo dispuesto a darlo todo, aún su sangre, por rescate de nuestros pecados. Por eso, si hoy tú y yo podemos obedecer este mandato, es única y exclusivamente porque ya Cristo nos ha salvado. La generosidad es el resultado de un corazón que está cimentado en la roca, y esa roca es Cristo. Las buenas obras es el resultado de Cristo morando en cada uno de nosotros. El contentamiento es descubierto cuando entendemos el propósito de Dios y lo vemos a través de Cristo.
La Biblia nos habla de una mujer desconocida llamada Dorcas o Tabita. Es conocida porque muere y Pedro es llamado para que haga una obra y ore por ella y sea resucitada. Pedro se acerca y el texto nos muestra que esta discípula abundaba en riquezas de generosidad. Dice el texto que cuando Pedro llegó, las viudas, las necesitadas, lloraban y mostraban cómo Dorcas tejía, cómo Dorcas suplía las necesidades de aquellas viudas. Y ellos anhelaban que Dios hiciera un milagro resucitándole de la muerte. Ellas lloraban y mostraban las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Una vida vivida para la gloria de Dios y la edificación de aquella congregación. Estas mujeres decían, miren este vestido, miren esta generosidad de esta joven o de esta mujer llamada Dorcas que ha muerto. Hermanos, a la luz de este pasaje, nosotros somos profundamente retados. ¿Cómo seremos recordados al morir, al salir de esta tierra? ¿Qué se dirá de ti cuando tú salgas de esta tierra? ¿Pudiera decirse lo que se decía de Dorcas? Que era una creyente genuina que manifestaba el amor hacia los necesitados. De manera discreta, Dorcas está ahí porque murió y no es ella que está hablando de sí misma. Son las personas que ella ayudaba. Por eso, hermanos, en esta mañana vemos que es un gran peligro que tú y yo debemos evitar el materialismo. Y recuerda al hablar de materialismo que no tiene nada que ver con cantidad de dinero, tiene que ver con un corazón rendido a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Y hemos visto que es un camino peligroso el materialismo porque puede llevarnos al envanecimiento, llevarnos a qué, a no ser humildes y llenarnos de orgullo. Es un camino de condenación porque nos lleva al egoísmo, a la acumulación. Es un camino de condenación porque produce una autoconfianza puesta en algo incierto como las riquezas. Es un camino de condenación porque nos aleja de Dios. Pero hemos visto un gran deber a la luz de la eternidad, ser buenos administradores. ¿Qué implica ser buen administrador? Entender que los recursos que tenemos no son nuestros, son de Dios y que hemos de rendir cuenta un día. Que debemos ser ricos en buenas obras, no simplemente para nuestras necesidades, sino teniendo compasión de los que padecen necesidad. Debemos buscar la provisión en Dios. Y que esto debemos hacerlo a la luz de un gran evento, la venida de Cristo, la eternidad, atesorando para el día final. Y al hacerlo debemos seguir el ejemplo de Cristo, que fue un ejemplo de servicio, de obediencia a Dios y de entrega a los demás. Porque en la cruz del Calvario Él entregó su propia sangre en rescate a cada uno de nosotros. Por eso yo te reto en esta mañana a que tú y yo tengamos cuidado con el materialismo, ya que es un camino de condenación que te aleja de Dios y al mismo tiempo de los demás. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te suplicamos, oh Señor, esa oración, ese pedimento de Pablo para con cada uno de nosotros, que podamos hacerlo vida en este día, que esté ese mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios se despojó de toda su gloria, que podamos mirar a la cruz, donde Cristo se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de su gloria, de su vestidura, de sus riquezas, se hizo pobre para mostrarnos la generosidad, para mostrarnos el camino de lo que realmente es importante. Ayúdanos, oh Señor, en nuestra pecaminosidad, en el egoísmo, en la avaricia. Líbranos de nuestro engañoso corazón. Y si aquí hay alguien que no te conoce, oh Padre Celestial, que pueda ser convicto de pecado, que pueda clamar por misericordia, que pueda reconocer su egoísmo a la luz de la eternidad y pueda, Señor, ver las necesidades de los demás.
Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos por los méritos de nuestro glorioso Salvador Jesús. Amén.